Mae Capone, la leal esposa del famoso gángster Al Capone, vivió una vez en el trasfondo de su peligroso mundo. Pero, ¿qué fue de ella después de que su marido perdiera el poder y la vida? En este vídeo, desvelaremos los detalles desconocidos de la vida de Mae tras la muerte de Al, sus retos, secretos ocultos y sorprendentes acontecimientos que dieron forma a sus últimos años. Prepárate para sumergirte en esas partes ocultas de su vida, empezando por cómo contrajo Mae la sífilis. La vida de Mae Capone dio un giro trágico debido a la enfermedad de su marido, que tuvo efectos de gran alcance más allá de las notorias actividades delictivas de Al Capone. Aunque Mae fue una esposa devota, también soportó la carga de sus complicaciones de salud. Se afirma que Al Capone transmitió la sífilis a Mae. Lo más probable es que Al Capone contrajera la enfermedad durante sus primeros años, cuando trabajaba como portero para el jefe de la mafia, James Big Jim Colosimo. En aquella época, estaba muy involucrado en un estilo de vida que le exponía a importantes riesgos, incluidas las interacciones con prostitutas, fuente habitual de infecciones de transmisión sexual, como la sífilis en aquella época. La enfermedad progresó con los años, provocando graves síntomas neurológicos y psicológicos en Al Capone, de los que Mae fue testigo de primera mano. En febrero de 1938, Al Capone fue hospitalizado en Alcatraz, donde su estado se había deteriorado hasta el punto de desarrollar síntomas similares a la demencia debido a la sífilis terciaria. En esa fase, la enfermedad es especialmente devastadora, ya que ataca al cerebro y al sistema nervioso, provocando un importante deterioro cognitivo y cambios en la personalidad. A menudo se destaca la lealtad de Mae a su marido durante este periodo, pero el coste personal fue alto. La afirmación de que contrajo la sífilis de Al y pudo transmitírsela a su descendencia añade una dimensión profundamente personal y dolorosa a su historia. Incluso su único hijo, Albert Francis Sonny Capone, nació con sífilis congénita, que contrajo de Al. Más tarde, sufrió graves problemas de audición como consecuencia de la enfermedad. A pesar de la esperanza de Al y Mae de tener una familia más numerosa, no tuvieron más hijos. La sífilis, si no se trata, puede provocar complicaciones graves, incluida la sífilis congénita en niños, que puede causar discapacidades graves de por vida o incluso ser mortal. La situación de Mae subraya las trágicas consecuencias de las anteriores elecciones de estilo de vida de Al Capone, no solo para él mismo, sino también para su familia. El papel de Mae como cuidadora durante los últimos años de Al, mientras lidiaba con sus propios problemas de salud, dice mucho de su fortaleza y dedicación. Mae y Al Capone se mudaron a Chicago después de casarse. Allí, la vida de Mae estuvo marcada por la lucha, la agitación y, por supuesto, la comodidad. Por supuesto, cosechó la recompensa de su lealtad. El éxito del negocio de chantaje de Al se reflejaba en la vida de su familia, especialmente en la de Mae. Vivía en casas lujosas, asistía a fiestas fastuosas y disfrutaba de la riqueza que suponía ser la esposa de un hombre poderoso. Cuando los Capone adquirieron su segunda residencia en Palm Isle, Florida, Mae tuvo vía libre para decorar la casa a su antojo. No reparó en gastos a la hora de adornar su residencia, asegurándose de que reflejara la opulencia a la que se habían acostumbrado. Además de su lujosa casa, Mae también conducía un descapotable cabriolet diseñado a medida, que fue un regalo de su marido. Cuando la familia sufrió un robo en su casa de Palm Island, se informó de que habían sustraído joyas de Mae por valor de unos $300,000. Esa cantidad equivalía a más de 5 millones en 1936. Las autoridades federales presentaron un embargo fiscal de más de $51,000 sobre su estaten de Miami a partir de 2023. Como la finca se compró a nombre de Mae y Al estaba en la cárcel en ese momento, a Mae no le quedó más remedio que pagarla. Al año siguiente, presentó una demanda contra J. Edwin Larsen, que recaudó el dinero del embargo fiscal para el Servicio de Impuestos Internos, alegando que el dinero se había recaudado ilegalmente. Desgraciadamente, su solicitud de reembolso fue denegada. Aunque los Capone se enfrentaban ocasionalmente a problemas financieros que les obligaban a pagar facturas atrasadas, siempre podían saldar sus deudas y seguir manteniendo su fastuoso estilo de vida, gracias al incesante éxito del imperio del chantaje de Al. Pero esta comodidad se veía a menudo ensombrecida por las constantes amenazas e incertidumbres que asolaban sus vidas. Mae tuvo que enfrentarse a la complejidad de vivir con un hombre que no solo era temido y venerado, sino también perseguido sin descanso por las fuerzas del orden y las bandas rivales. Algunas fuentes afirman que Mae también sufrió una serie de mortinatos y abortos espontáneos, probablemente causados por la sífilis que Al le había transmitido sin saberlo. Sin duda, la tensión de estas pérdidas pesó mucho sobre Mae,
añadiendo una capa de tragedia personal a su ya complicada vida. Su lucha no fue solo contra las fuerzas externas que amenazaban a su familia, sino también una batalla interna contra la realidad del peligroso estilo de vida de Al y los estragos que causó en su matrimonio y su vida familiar. La agitación se convirtió en una compañera constante. Mientras Mae lidiaba con la tensión emocional de las actividades delictivas de Al, la incesante atención de los medios de comunicación y el conflicto moral de mantener a un marido cuyo medio de vida se basaba en empresas ilegales. Sin embargo, en medio del caos, Mae consiguió crear una sensación de normalidad para ella y su hijo. Mantenía un hogar que, al menos en apariencia, parecía estable y afectuoso. Mae protegió a Sonny de los aspectos más oscuros de la vida de Al, tanto como pudo, esforzándose por proporcionarle una sensación de seguridad y normalidad, a pesar de la tormenta que se arremolinaba a su alrededor. A pesar de estar casada con uno de los mafiosos más infames de la historia, Mae mantenía una clara separación del submundo criminal en el que vivía Al. Los mafiosos tenían fama de mantener sus negocios separados de su vida familiar, una medida de protección para proteger a sus seres queridos de los peligros y compromisos morales de sus actividades ilegales. Es probable que ese fuera el caso de Mae y Al Capone, donde se trazaba una clara frontera entre la vida que Al llevaba en las calles y la que Mae cultivaba en casa. Aunque el conocimiento del imperio criminal de su marido nunca pareció molestar a Mae exteriormente, fue la infidelidad de Al lo que más le dolió. A pesar del lujo y la protección que suponía estar casada con un hombre tan poderoso, Mae no podía escapar al dolor de la traición. Al Capone había estado dirigiendo el negocio de la prostitución que había iniciado su difunto amigo, Johnny Torrio. Aparte de que el negocio contribuía a su riqueza, también causaba tensiones en su matrimonio. Saber que su marido estaba profundamente implicado en una industria que explotaba a las mujeres con fines lucrativos, unido a su propia infidelidad, debió de ser una fuente de profundo dolor para Mae. Al parecer, Mae le dijo a Sonny que no siguiera los pasos de su padre. La precaución tenía su origen en las actividades delictivas que definían la vida de Al Capone y también en la traición personal que ella sentía debido a las infidelidades de él. El pelo de Mae empezó a encanecer a los 28 años, presumiblemente como consecuencia del estrés por la situación de su marido. En un momento dado, se decoloró el pelo del mismo color que una de las amantes de Al. Lo hizo para burlarse y humillar públicamente al mafioso, que solía pedir a sus amantes que se cambiaran el peinado. Sin embargo, nunca comprometió su lealtad a Al. Según el FBI, Al fue arrestado en numerosas ocasiones a lo largo de la década de 1920, pero fue el cargo de evasión de impuestos el que finalmente se mantuvo. En 1931 fue condenado a 11 años en una prisión federal. Cumplió su condena en la penitenciaría de Atlanta y en la famosa isla de Alcatraz. A pesar de la tensión que el encarcelamiento de Al supuso para su relación, Mae nunca le abandonó. Al contrario, mostró un compromiso inquebrantable, viajando 5.000 kilómetros desde su casa de Florida para visitarle en prisión. La persistencia de Mae en mantener el contacto con Al, incluso cuando no podía estar allí en persona, era evidente en las cartas que le enviaba, en las que expresaba su anhelo de que volviera a casa. La presencia de Mae y sus constantes cartas a Al Capone le ofrecían una conexión con el mundo exterior. Finalmente, el sueño de Mae se hizo realidad. A finales de 1939, su marido salió de la cárcel tras cumplir condena por evasión de impuestos, pero su vuelta a la libertad no fue ni mucho menos un regreso triunfal. Los años pasados entre rejas habían hecho mella en su salud física y mental, convirtiéndole en una sombra de la poderosa figura que fue antaño. Anteriormente, Mae, tras enterarse de la enfermedad de su marido, escribió a la prisión solicitando la puesta en libertad de su esposo para que recibiera el tratamiento adecuado. También respondió en una ocasión a la prensa, que quiso conocer el estado de salud de su marido tras las noticias aparecidas en los periódicos sobre sus misteriosos problemas de salud. Al parecer, dijo que su marido solo sufría abatimiento y un espíritu quebrantado, agravados por un intenso nerviosismo. Les ocultó la información de que los órganos de Al Capone se estaban deteriorando a causa de la sífilis. Tras la liberación de Al Capone, Mae y la familia Capone lo llevaron a un hospital de Baltimore, donde permaneció 3 años antes de regresar a su lujosa finca de Miami Beach, Florida, que Capone compró en 1928. Mae había estado viviendo allí mientras su marido estaba en prisión. La enfermedad de Al Capone le hizo delirar. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a tener charlas delirantes con amigos muertos. Hacía mucho tiempo. Al cabo de un tiempo, empezó a experimentar un declive en su capacidad mental. La enfermedad que contrajo había reducido su capacidad mental a la de un niño de 12 años.
Al darse cuenta de que su marido podía estar en peligro, Mae lo protegió de la mirada pública, especialmente de los periodistas. El mafioso enfermo se convirtió entonces en el trabajo a tiempo completo de Mae. Mae cuidó de su marido enfermo y se aseguró de que recibiera el mejor tratamiento médico disponible. Parte de sus esfuerzos consistieron en asegurarse de que su marido fuera una de las primeras personas en recibir tratamiento con penicilina a principios de la década de 1940. Por desgracia, ya era demasiado tarde, pues sus órganos, incluido el cerebro, ya estaban fallando y no podían repararse. Por lo tanto, cuando Al Capone sufrió un repentino derrame cerebral en enero de 1947, su corazón empezó a fallar ante la neumonía que se apoderó de su cuerpo. Hasta el punto de que Al Capone murió en 1947 a la edad de 48 años, Mae siempre permaneció a su lado hasta el final. Quedó destrozada tras la muerte de su marido. También consiguió que su párroco, Monseñor Barry Williams, administrara la extrema unción a su marido. Pero, ¿era Mae así antes de conocer a Al Capone? Adentrémonos en sus antecedentes. La vida temprana de Mae, antes de la era Capone. Mae nació el 11 de abril de 1897 en Brooklyn, Nueva York, de padres inmigrantes irlandeses, Bridget Gorman y Mike Coughlin. Tanto Bridget como Michael habían viajado por separado desde Irlanda a Estados Unidos en la década de 1890, en busca de mejores oportunidades y una nueva vida en la bulliciosa ciudad de Nueva York. Michael encontró trabajo como obrero, un empleo físicamente exigente que requería largas jornadas y trabajo duro. Mientras tanto, Bridget se ocupaba de la casa y realizaba diversas tareas domésticas para contribuir a los ingresos familiares. Fue en Nueva York donde la pareja se conoció, se enamoró y finalmente se casó, construyendo una vida juntos en una ciudad llena de promesas, pero también de desafíos. Mae, la segunda de 6 hermanos, creció en un hogar lleno de vida. Tenía 4 hermanas, Anna, Catherine, Agnes y el más joven, Walter, y un hermano, Dennis. Ella y su familia vivían en una casa de piedra rojiza de 3 plantas, en una calle arbolada de Carroll Gardens, Brooklyn. La familia estaba muy unida y se esperaba que cada hijo contribuyera al hogar en cuanto pudiera. A pesar de las limitaciones económicas de una familia de clase trabajadora, Michael y Bridget se aseguraron de que sus hijos crecieran con valores sólidos, incluida la importancia del trabajo duro y la resistencia. De niña, Mae era conocida por su fuerte fe y dedicación a su comunidad religiosa. Mae también sufría alergias, sobre todo al polvo y a la lana, lo que a menudo dificultaba su vida diaria. Mae fue a la escuela como la mayoría de los niños de su época, pero su educación se vio interrumpida cuando empezó a trabajar como dependienta para ayudar a mantener a su familia. Esta temprana introducción en el mundo laboral le inculcó un fuerte sentido de la responsabilidad y la independencia. El trabajo de Mae como dependienta no solo le proporcionó unos ingresos muy necesarios, sino que también la expuso a la bulliciosa vida de Brooklyn, donde se relacionó con gente de todas las clases sociales. Sus primeros años de vida estuvieron marcados por las luchas típicas de una familia irlandesa estadounidense de principios del siglo XX. Equilibrar las exigencias del trabajo, la familia y la búsqueda de una vida mejor en Estados Unidos. La educación de Mae en Brooklyn, combinada con sus experiencias como joven trabajadora, sentaron las bases de la resistencia y determinación por las que más tarde sería conocida. Estaba decidida a superar sus dificultades personales y las de su familia. Se dedicó a su educación y a su trabajo, con la esperanza de poder construir una carrera de éxito y liberar a su familia. Sin embargo, sus aspiraciones se vieron interrumpidas por la repentina muerte de su padre. El suceso le asestó un golpe devastador, obligándola a abandonar por completo los estudios, con solo 16 años. Con el peso de las responsabilidades familiares sobre sus hombros, Mae empezó a trabajar en una fábrica de cajas, convirtiéndose finalmente en cronometradora de oficina para ayudar a mantener a su madre y a sus hermanos pequeños. Pero incluso en medio de las penurias a las que se enfrentaba, Mae conservó el sentido del estilo y el amor por el baile, 2 lujos poco frecuentes en su vida. Se hizo famosa por su atuendo a la moda y su espíritu alegre, rasgos que la distinguían en la comunidad de clase trabajadora. Esta mezcla de resistencia y carisma hizo de Mae una figura cautivadora, incluso antes de cruzarse con Al Capone. En los años previos a su matrimonio con Capone, la vida de Mae era una mezcla de obligaciones y pequeños placeres. Sus responsabilidades en casa y en el trabajo le dejaban poco tiempo para los sueños que una vez alimentó, pero su vibrante personalidad y su determinación para mantener a su familia se mantuvieron inquebrantables. La relación de Mae con Capone la empujaría más tarde a un mundo muy alejado de sus modestos comienzos, alterando para siempre el curso de su vida.
Los detalles exactos de cómo se conocieron Mae y Al Capone siguen rodeados de misterio, pero hay varias teorías que intentan reconstruir sus primeros encuentros. Una de ellas sugiere que sus caminos se cruzaron por primera vez en la fábrica en la que trabajaba Mae, tal vez cuando trabajaba como cronometradora. El bullicioso ambiente del Brooklyn de principios del siglo XX, con su mezcla de inmigrantes y familias obreras, podría haber sido el telón de fondo de su encuentro. Otra teoría popular sostiene que se conocieron en una animada fiesta en Carroll Gardens, un barrio conocido por su comunidad unida y sus reuniones sociales, en las que solían mezclarse jóvenes de orígenes similares. Otra teoría sugiere que su relación fue orquestada por la madre de Al, que pudo haber visto en Mae una pareja adecuada para su hijo. Sin embargo, esta teoría se contradice con los registros que indican que la madre viuda de Mae, Bridget Gorman, se oponía firmemente a la relación de su hija con Al Capone. A Bridget le preocupaba la reputación de Al y los riesgos potenciales de casarse con una persona vinculada al crimen. Pero a pesar de sus objeciones, el amor de Mae por Al Capone prevaleció, demostrando su determinación e independencia a la hora de elegir su camino. Independientemente de las circunstancias exactas de su encuentro, Mae y Al Capone desarrollaron un profundo vínculo que les llevó a contraer matrimonio el 30 de diciembre de 1918 en la iglesia de Santa María Estrella del Mar de Brooklyn. Ambos se conocieron en una época en la que las tensiones entre las comunidades irlandesa e italiana eran muy fuertes, sobre todo en zonas urbanas como Chicago, donde la pareja acabaría estableciéndose. Además, Mae procedía de una devota familia católica de ascendencia irlandesa y encarnaba las virtudes y valores de una irlandesa prudente. Su educación estaba marcada por un fuerte énfasis en la fe, la modestia y un estilo de vida disciplinado. Al Capone, por el contrario, era un gamberro callejero italiano, criado en un mundo en el que sobrevivir significaba a menudo saltarse o infringir la ley. Sus orígenes distaban mucho de la piedad y el orden que caracterizaron los primeros años de vida de Mae. Para la familia de Mae, traer a casa a un italiano con fama de problemático no solo era inusual, sino francamente alarmante. Los italoamericanos, especialmente los que tenían conexiones con el AMPA, eran vistos con recelo y a menudo con prejuicios, sobre todo por las comunidades irlandesas americanas. Por lo tanto, la decisión de Mae de casarse con Al fue tanto un paso fuera de su zona de confort, como un audaz salto a un mundo que su familia probablemente veía con inquietud. Pero para Al Capone, casarse con una mujer más culta como Mae era un paso adelante. Mae había terminado el bachillerato, lo que no era habitual en muchas mujeres de la época, y su educación y sus dotes sociales la diferenciaban de la gente con la que Al solía relacionarse. Más allá del amor, casarse con Mae significaba para Al aspirar a algo más grande, alguien que pudiera ayudarle a desenvolverse en las esferas sociales en las que estaba entrando a medida que ascendía en las filas del crimen organizado. Aparte de sus diferentes orígenes étnicos, Mae también era 2 años mayor que Al Capone, una diferencia de edad poco común para la época. Sin embargo, el dúo accedió a modificar sus actas matrimoniales para demostrar que tenían la misma edad. Mientras que Mae redujo su edad en 2 años, Al Capone aumentó la suya en 1 para que ambos tuvieran 20 años. Tal vez la alteración fuera para ajustarse más a las expectativas de la sociedad y evitar cualquier posible escrutinio. Este acto, pequeño pero revelador, reflejaba su voluntad de navegar juntos por las normas sociales, incluso si eso significaba falsear la verdad. A pesar de todas estas diferencias, étnicas, religiosas, educativas y de clase social, su relación era auténtica. Mae y Al compartían un profundo vínculo. Su matrimonio, que tuvo lugar pocas semanas después del nacimiento de su hijo Sonny, se basó en el respeto mutuo, el amor y tal vez una comprensión compartida de lo que significaba navegar por las complejidades de sus respectivos mundos. Tras casarse, se trasladaron a Chicago hacia 1920 con su único hijo, Sonny. Chicago era una ciudad rebosante de oportunidades y peligros, un lugar donde prosperaría el imperio criminal de Al, pero también donde Mae experimentaría todo el espectro de los extremos de la vida. Los primeros años de Mae sentaron las bases de la mujer fuerte y resistente en la que se convertiría como esposa de Al Capone. Sin embargo, los retos a los que se enfrentó antes de casarse no fueron más que el principio. Tras la muerte de Capone, Mae tuvo que enfrentarse a una nueva realidad, definida por el peso del legado de su marido y la necesidad de forjar su propio camino. Los últimos años, la vida después de la muerte de Al Capone. La vida de Mae Coughlin dio un profundo giro tras la muerte de su infame marido, Al Capone, en 1947.
Aunque permaneció en su casa de Palm Island durante varios años, la gran finca se sentía más vacía sin él. Las animadas reuniones y el flujo constante de visitantes que antes llenaban la casa fueron sustituidos por una existencia más tranquila y solitaria. El hijo de Mae, Albert Francis Sonny Capone, junto con su mujer y sus hijos, la visitaban con frecuencia, lo que aportaba cierta normalidad a su vida. Sin embargo, la ausencia de su compañero de toda la vida ensombrecía estos momentos de unión familiar. Mae tuvo que enfrentarse a las complejidades de la viudedad sin dejar de estar en el punto de mira de la opinión pública. Una realidad que le supuso retos y una sensación de aislamiento. A pesar de estar rodeada de su familia, Mae a menudo se sentía sola, un sentimiento conmovedor captado por una de sus nietas, que una vez comentó: «Mamá Mae parecía necesitar nuestra compañía. Es como si la casa hubiera muerto cuando lo hizo. Aunque vivió hasta los 89 años, algo en ella murió cuando él lo hizo». Su soledad se vio exacerbada por el cambio de los tiempos y el lento desvanecimiento del nombre de Capone de la memoria del público. Mientras el mundo avanzaba, a Mae le resultaba difícil hacer lo mismo, y a menudo reflexionaba sobre la tumultuosa pero profundamente conectada vida que había compartido con Capone. La lujosa casa, que en su día fue un símbolo de su exuberante existencia, se convirtió en un tranquilo refugio donde pasó sus últimos años rodeada de recuerdos, pero con menos gente con la que compartirlos. La resistencia de Mae era evidente, ya que seguía manteniendo una presencia digna, asistiendo a la iglesia con regularidad y manteniéndose en contacto con su extensa familia. Sin embargo, bajo su compostura exterior se escondía una mujer que luchaba contra la soledad que suele acompañar a la muerte de un cónyuge, especialmente de uno tan famoso y famoso como Al Capone. Además, Mae evitó el segundo piso de su casa, que una vez fue el eco de la vibrante vida que compartieron. El dormitorio que había sido su santuario común se sentía ahora como un recuerdo hueco de una vida que se había esfumado. El dolor de Mae era tan profundo que no podía soportar entrar en la habitación que una vez le dio tanta alegría. Según el Chicago Tribune, Mae confesó a una de sus nietas la profunda sensación de pérdida que sentía. «Pasé momentos tan felices allí con papá y él ya no está y ya no quiero entrar en esa habitación». La declaración capta el profundo impacto emocional que tuvo en ella la muerte de Al Capone y lo mucho que le costó seguir adelante. En lugar de abrazar los espacios que una vez estuvieron llenos de calidez y amor, Mae optó por distanciarse de ellos. Se trasladó a otro dormitorio, intentando crear una nueva normalidad en una casa que cada vez se sentía más vacía. El salón, antaño centro de la actividad familiar, estaba envuelto en sábanas, como para congelarlo en el tiempo. El comedor, donde se compartían innumerables comidas y se contaban historias, quedó inutilizado, como mudo testimonio de un capítulo de su vida que se había cerrado. Las acciones de Mae reflejaban sus profundas cicatrices emocionales y su incapacidad para afrontar la cruda realidad de la ausencia de su marido. Al cabo de un tiempo, Mae decidió vender su lujosa mansión, símbolo de la riqueza y notoriedad que habían definido sus vidas. La mansión, que antaño había sido el epicentro de su vida social y familiar, era ahora un crudo recuerdo de un pasado que Mae ya no soportaba habitar. La venta de la mansión marcó el inicio de la retirada de Mae de la vida pública. Decidió vivir alejada de los focos, distanciándose del legado que había dejado su marido. Evitó deliberadamente los medios de comunicación y la atención pública, consciente del estigma que conllevaba el apellido Capone. Hay una rara fotografía de Mae sentada en un coche, con las manos enguantadas agarrando la capucha de su abrigo de piel y acercándoselo a la cara, en un intento de protegerse de las miradas indiscretas del público y del objetivo de la cámara. Esta imagen dice mucho de su deseo de intimidad y de su determinación de vivir su vida lejos de las sombras del infame pasado de su marido. A pesar de su retirada de la vida pública, Mae seguía protegiendo ferozmente a su familia. Era muy consciente de la reputación que les perseguía debido a las actividades delictivas de Al Capone y a la implacable imagen que los medios de comunicación hacían de él como un famoso gángster. Mae hizo todo lo que estuvo en su mano para proteger a su familia de las percepciones negativas y el duro escrutinio que conllevaba estar asociado al apellido Capone. Trabajó con diligencia para mantener una apariencia de normalidad para su hijo y sus nietos, asegurándose de que sus vidas no estuvieran definidas por el pasado. En 1960, Mae y su hijo dieron un paso valiente para proteger el nombre de la familia, demandando a Desilu Productions, la empresa responsable de la popular serie de televisión Los Intocables, estrenada en 1959.
La serie, que narraba los esfuerzos de los agentes de la ley por acabar con los gángsters durante la época de la ley seca, se parecía mucho a la historia real de Al Capone. Mae creía que la serie sensacionalizaba el pasado criminal de su marido, manteniendo vivo el legado de Capone de una forma que seguía atormentando a su familia. Mae estaba especialmente preocupada por el impacto que la serie tenía en sus nietos. La atención de los medios y el infame legado de Al Capone provocaron acoso e intimidación, dificultándoles llevar una vida normal. Mae y su hijo sostenían que los intocables explotaban la historia de su familia como entretenimiento, sin tener en cuenta el dolor y el estigma que el apellido Capone suponía para la siguiente generación. A pesar de sus esfuerzos, la demanda no prosperó e incluso un recurso posterior ante el Tribunal Supremo de EEUU fue rechazado alegando que el derecho a la intimidad no se extiende a los parientes más próximos. De este modo, Los Intocables siguió emitiéndose, afianzando aún más la asociación del nombre de Capone con el crimen y la infamia. La batalla legal, sin embargo, puso de relieve la inquebrantable determinación de Mae de defender la dignidad de su familia, incluso ante el abrumador escrutinio público y mediático. Los esfuerzos de Mae por proteger la intimidad de su familia fueron más allá de la demanda. El New York Post informó de que, en un último acto para salvaguardar su vida personal, Mae decidió destruir sus diarios y las cartas de amor que Al Capone le había enviado desde la cárcel. Estos documentos personales no solo eran recuerdos muy preciados, sino también piezas de historia potencialmente valiosas que podrían haber ofrecido una visión íntima de su vida con uno de los criminales más famosos de Estados Unidos. Al deshacerse de ellos, Mae se aseguró de que tanto el público como los historiadores nunca tuvieran acceso a sus pensamientos y emociones privadas. El acto de destruir los diarios fue una declaración definitiva. Mae estaba decidida a mantener en privado ciertos aspectos de su vida con Al, libre de la mirada de un mundo que ya le había arrebatado tanto a su familia. Incluso cuando las esposas de otros gánsteres salieron a la luz y escribieron libros sobre sus experiencias, Capone buscó el anonimato. No escribió ni publicó nada para consumo público. La decisión de Mae de destruir estos objetos íntimos, así como su negativa a compartir sus experiencias sobre estar casada con un mafioso, estuvieron probablemente motivadas por el deseo de proteger la memoria de su marido y su propia intimidad. También fue un acto de amor, al preservar la santidad de su relación de la intrusión de la opinión pública. De este modo, Mae Capone dejó al mundo una versión cuidadosamente conservada de su vida, en la que los momentos más personales entre ella y Al quedarían para siempre sin contar. El 16 de abril de 1986, Mae Capone falleció en una residencia de ancianos de Hollywood, Florida, apenas 5 días después de cumplir 89 años. Su muerte marcó el final de una era, cerrando el último capítulo de una vida profundamente entrelazada con una de las figuras históricas más infames de Estados Unidos. A pesar de la sombra que proyectaba el legado criminal de su marido, Mae se las arregló para seguir su propio camino, definido por la resistencia, la lealtad y un compromiso inquebrantable con su familia. La vida de Mae se caracterizó por una fortaleza silenciosa. Soportó las dificultades del escrutinio público, el dolor de perder a su marido y los retos de criar a una familia bajo el peso de un nombre famoso. Sin embargo, a pesar de todo, se mantuvo firme y su lealtad a Al nunca vaciló, ni siquiera después de su muerte. Mae prefirió recordar al hombre al que amaba antes que al criminal que el mundo veía, y trabajó incansablemente para proteger su memoria y a su familia de las duras realidades de su pasado común. El papel de Mae como matriarca de la familia Capone fue un testimonio de su fortaleza. Consiguió mantener unida a su familia en algunos de los momentos más difíciles, ofreciendo apoyo y amor a su hijo y a sus nietos. Su capacidad para mantener una sensación de normalidad y unidad en medio del caos fue extraordinaria. En definitiva, Mae Capone era algo más que la esposa de un famoso gángster. Era una mujer de una fuerza inmensa, cuya lealtad y amor por su familia nunca flaquearon. Su vida fue una mezcla de tranquila dignidad y feroz protección, y será recordada no solo por el hombre al que apoyó, sino por la poderosa mujer que fue por derecho propio. El legado de Mae es una muestra de resistencia y del poder duradero del amor, un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más oscuras, el espíritu humano puede brillar con fuerza. La historia de Mae Capone revela las luchas ocultas de la fama. Luchando contra el legado criminal de su marido y la sífilis, Mae se enfrentó a grandes dificultades con resiliencia. Haga clic en la tarjeta para ver más vídeos.